Hola, hoy voy a hablar del tema el autodescubrimiento de los pensamientos automáticos. ¿Qué son los pensamientos automáticos? Los pensamientos automáticos se presentan de manera verbal o visual. Tienen ciertas características. Pasan en un instante y son breves. Y por lo general son persistentes y están cargados de una autocrítica constantemente sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Interpretamos tanto lo que hacemos, lo que hacen la mayoría de las personas y cómo se desenvuelve pues todo el mundo. Entonces son interpretaciones de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué surge en las personas? Los pensamientos son selectivos. Cada persona tiene una forma de pensar y tiene cierta clasificación de pensamientos. Pero, desde mi punto de vista, hay un error principal que es que la mayoría no sabe cómo descifrar sus pensamientos o cómo describirlos. Entonces, como no saben cómo describirlos, no saben el significado de sus pensamientos y generan distorsiones que malinterpretan las situaciones y sobre todo cómo se ven y hacen las cosas. Entonces, si esas distorsiones están constantemente, las distorsiones van a provocar que su funcionamiento no sea óptimo. Entonces, los pensamientos automáticos surgen de la nada y tienen una secuencia. Esa secuencia que se repite constantemente, pues son aquellas situaciones que no se superan o que no se ha brindado un aprendizaje para poder clasificarlos. A mí me gusta utilizar esta metáfora sobre los pensamientos. Imaginemos que los pensamientos, una persona es como un cubo. Una persona te va a describir un pensamiento con una parte del cubo. Nosotros como psicólogos les tenemos que hacer las preguntas adecuadas para ver las otras caras del cubo y descubrir desde qué enfoque está viendo su pensamiento. Y esa es la clave. Lograr identificar cómo percibes tus pensamientos y cómo los clasificas. Entonces, traten de encontrar la forma en que sus pensamientos se estructuran y desde qué enfoque lo están viendo. ¿Sí? Los pensamientos automáticos tienen una secuencia principal. Esos surgen automáticamente, es decir, por circunstancias que están pasando en tu vida diaria siempre van a surgir pensamientos automáticos. Pero adivinen qué, existe un mecanismo que nos ayuda a interpretar por qué surgen los pensamientos automáticos. Uno de los principales factores son las creencias centrales. ¿Qué son las creencias centrales? Son esas cuestiones particulares que están en una persona que predominan su aspecto psicológico. Estas creencias centrales se crean a partir de situaciones que ha vivido la persona a lo largo de su vida que tuvieron un gran impacto, ya sea en su infancia, ya sea en su adolescencia, ya sea en una situación particular que constantemente se repitió o que ha sido un hecho traumático que hizo crear una creencia muy alta. Es decir, que ese pensamiento que se generó en esa situación fue tan impactante que ya queda en tu personalidad y que la tienes que enseñarte a cómo eliminar. Entonces esas creencias se crean de acorde a la situación y están en todas las personas. Todos tenemos creencias centrales que predominan en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de interpretar y en cómo nos vemos. Entonces la creencia está ahí todo el tiempo. ¿Qué hacemos en terapia? Pues modificamos esas creencias centrales para poder modificar su forma de percibirse a sí mismo y cómo interpreta a su mundo. Las creencias centrales están ahí todo el tiempo. No es que vuelvan y vengan. Existe una activación. Me pudo haber pasado algo en la infancia que me marcó mucho y que tuvo una creencia central de cierta palabra que siempre me repito en mi mente, que es la creencia central. Pero puede existir una activación.
En ocasiones pasas por una misma situación, los mismos escenarios, un mismo olor o el mismo lugar y se activan, y eso que provoca que genere los pensamientos automáticos y envuelvan las creencias centrales. Si se dan cuenta, es un círculo. Si ese círculo se activa, genera esos cambios. Entonces, imaginemos que había una creencia central. Hubo una activación, generó pensamientos automáticos y estos liberan tres respuestas principales en las personas, que son respuestas emocionales, conductuales y somáticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Las emocionales, pues es lógico. Cuando te surge un pensamiento, hay una activación emocional que provoca que la emoción sea la respuesta a lo que te está sucediendo. En ocasiones son conductuales, genera una acción. El realizar o el pensar o que pasaste por una situación particular genera una acción particular de cómo actúas, y eso hace que puedas ser impulsivo. Y por las somáticas, pues es el cansancio, el insomnio, cuestiones físicas que te provoca el cuerpo por la activación de la creencia que te provocó. Entonces, hay más características específicas, pero esas son las tres respuestas esenciales que se manifiestan a la hora de que surge la activación de un hecho particular. Sé que voy muy rápido, pero espero que lo entiendan. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las creencias centrales son el eje principal. Ojalá que todas las personas pudieran identificar fácil su creencia central, de qué es lo que hace que funcionen de cierta manera, pero son muy difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque están distorsionadas y existen sesgos que la persona no logra identificar. Entonces, en terapia es el principal objetivo, lograr encontrar las creencias centrales para poder trabajarlas y modificarlas para lograr un cambio significante. ¿Sí? Ahora, tres puntos esenciales. Existen tres claves que de acuerdo a los pensamientos automáticos surgen. Uno es que los pensamientos generan cómo nos vemos a nosotros mismos. Constantemente esos pensamientos automáticos van a presentarse y van a manifestarse para ver cómo nos percibimos, y eso lo hacemos a partir de interpretaciones. La siguiente es nuestra forma de juzgarnos, es decir, todo lo que yo hago, cómo me juzgo, cómo lo califico, cómo lo clasifico, mi accionar. Y por último, nuestra forma de ver el futuro. Para mí esas son las tres fundamentales. ¿Por qué? Porque predisponen cómo veo el futuro y qué tan pensamiento lógico tengo. Una vez que ya expliqué esto, vemos la estructuración de qué ejes son principales en un pensamiento. Pero lamentablemente existe un retroceso muy grande en cómo clasificar los pensamientos. ¿A qué me refiero con eso? Son tan reales los pensamientos que no se identifica que son distorsiones. Es decir, que la persona no logra ver cómo su pensamiento está mal estructurado. Entonces, esa es la clave. Lograr ver la parte real de nuestros pensamientos y cómo eliminar los pensamientos. Entonces, las técnicas que se aprenden en terapia es para identificar tus pensamientos, controlar tus creencias centrales y modificarlas, y realizar técnicas de detención y crear nuevos pensamientos. En conclusión, los pensamientos automáticos surgen de la nada, siempre van a estar presentes porque se detonan con cualquier cosa, con un olor, con una situación particular, con una palabra que te mencionen, con un hecho que veas en la tele o en el teléfono, se activan. Entonces, en cualquier momento estamos propensos a activar ciertas creencias centrales, pero tenemos que aprender a cómo controlar y eliminar esas creencias centrales que tenemos añadidas a nuestra personalidad. Y recordemos que las respuestas pues son emocionales, conductuales y somáticas, que generan una respuesta. La clave del éxito de la terapia es poder lograr una adaptabilidad, es decir,
que a pesar de que pases por ciertos estímulos, ciertas cuestiones que están pasando en tu vida, no te afecten ni modifiquen tu forma de pensar y vuelvan esas creencias centrales que estaban. Entonces la clave es adaptarse y no activarse de manera automática, ¿sí? Entonces, en general el tema es el de hoy. Quiero mencionar algo en relación a lo que acabo de publicar en mi página de Facebook. He tomado la decisión de, a partir del 21 de diciembre, dejar de dar terapia un tiempo ya prolongado de 2 meses. Los motivos y el caos que se hizo es por, a nivel personal, quiero realizar ciertas actividades y también por el lugar necesito ver cuál es el lugar ideal para mí. Entonces es por ese motivo. También tengo varios proyectos y varios trabajos que voy a realizar. Entonces es por ese motivo. Y pues agradezco la comprensión y voy a seguir compartiendo contenido a partir de mis tiempos y pues agradezco la atención y sobre todo el constantemente recomendarme porque yo no soy de los que realizaba mucha publicidad y la labor como psicólogo que yo tengo siento que me ha dado a conocer de acuerdo a los pacientes que yo logro tener y que tengo eficaz. Entonces yo les agradezco mucho. Yo sé que cuando en este momento que no voy a estar 2 meses, pues sí, sí, sí sé que constantemente me recomiendan las personas, pero les pido paciencia. Voy a regresar porque, como saben, a mí la terapia es algo que me apasiona y la verdad sí estoy melancólico porque lo voy a dejar un tiempo, pero es parte del proceso de darse las condiciones ideales para tener mi consultorio permanente. Entonces, pues agradezco eso y cualquier cuestión estoy al pendiente.